Señor nos permite, ¿verdad? Siendo nosotros a la mejor infieles, a la mejor con fallas, con errores, ¿verdad? Que el Señor nos permite compartir su palabra. Y yo les voy a invitar a que vayan juntamente conmigo a la palabra. Vamos a estar leyendo en Primera de Juan 2, Primera de Juan capítulo 2, y vamos a estar leyendo del 15 al 17. Y cuando usted lo encuentre me puede indicar con un fuerte amén. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Puede ocupar su lugar. Anteriormente estuvimos hablando acerca de lo que Dios demanda de nosotros, ¿verdad? Que le amemos, que le conozcamos, que le amemos a Él y a sí mismo, ¿verdad? Amar a nuestros hermanos, amar a nuestro prójimo, porque es algo importante para nosotros el tema del amor, es algo de suma importancia, ¿verdad? El que nos amemos los unos a los otros, el que amemos a Dios, porque en ello radica, ¿verdad?, toda la ley, que es amar al Señor por sobre todas las cosas y amar al prójimo. Pero ahora aquí Juan está diciendo un amor que no debemos tener, el amor al mundo. Juan nos está diciendo que no amemos al mundo. Y ahora yo quisiera abrir un paréntesis para explicar algo que la semana pasada yo quise explicar, pero por cuestiones de tiempo no lo expliqué. Pero lo voy a explicar un poquito y a lo mejor me salgo un poquito del tema, pero es referente a lo que se ha estado hablando y también a lo mejor vamos a entender un poquito más lo que Juan quiere decir aquí. Estuvimos viendo, ¿verdad?, que Juan nos decía anteriormente que el que aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Y entonces yo escuchaba la semana pasada, ¿verdad?, el pasaje que encontramos en Lucas 14, 26, que dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y a su mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces yo me preguntaba a qué se refería cuando estaba hablando ahí de que el que no aborreciera a padre y madre no podría ser el discípulo de Jesús. Y acá nos dice, y acá Juan nos decía, ¿verdad?, el que aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Y como decía yo la semana pasada, ¿verdad?, la palabra de Dios no se contradice. No es que nosotros tengamos que aborrecer a nuestros padres, porque toda la Biblia, ¿verdad?, nos manda al amar. Entonces sería algo contradictorio, ¿verdad? Pero si vemos el contexto de este pasaje que está hablando aquí Lucas, donde Jesús hablaba una parábola y les dice la parábola de la gran cena, que manda a sus siervos, ¿verdad? El Señor manda a sus siervos a los convidados a invitar a cada uno de ellos, y uno se excusa, ¿verdad?, y le dice: es que he comprado una heredad y tengo que ir a verla. Y el otro se excusa también y le dice: es que compré 5 yuntas de bueyes, excúsame. Y el otro, pues algo más convincente, le dice: es que me acabo de casar, te pido que me excuses. Entonces cuando vemos ahí más adelante que el Señor le dice: cualquiera que no niegue padre y madre, hijos, hermanos, hermanas, no es digno de mí. Lo que aquí el Señor estaba diciendo
el precio que se tenía que pagar para seguirle, el negarnos a nosotros mismos. Por eso más adelante dice, ¿quién queriendo edificar un edificio no se sienta primero a ver? Primero te tienes que sentar a ver. En pocas palabras le estaba diciendo, el precio que tienes que pagar para seguirme es que si tú mismo, tu carne te es ocasión de caer, niégate a ti mismo, aborrece. Eso es a lo que se refería esta palabra de aborrecer. Ahora nosotros debemos de entender que el Nuevo Testamento se escribió en griego, pero sabemos que eran culturas hebreas. Entonces se escribió conforme a las culturas hebreas, que eran hebreos los que vivían, los que narraban, y las palabras eran, y por eso se le conoce como hebreísmo, cuando, no sé si lo estoy pronunciando bien, cuando una palabra de esas palabras hebreas que fueron escritas, como en el caso de aborrecer, lo tradujeron a nuestro idioma, como que hay en ciertos sentidos, como que, caray, aquí quedará decir lo mismo que acá, de odiar. No, iglesia. Un hermano da esta explicación acerca de ese tema. Nosotros como mexicanos, y no sé si otros lugares que hablen nuestro idioma también digan lo mismo, cuando nos dan una buena noticia, nosotros decimos, qué padre. Compré un carro, qué padre. Me dieron un nuevo trabajo, qué padre. Pero dice el hermano, pero tradúcelo al inglés y esa palabra como que no tiene sentido. What father o algo así, ¿verdad? No sé si lo estoy diciendo bien, ahí discúlpenme mi inglés. Como que no significa nada para ellos. Pero es a través del contexto que tú puedes entender esa palabra. Igualmente, el aborrecer es a través del contexto del que lo vamos a entender. Lo que estaba hablando Jesús acerca del aborrecer a su padre y a su madre era en el concepto de poner en primer lugar a Jesús, a Dios, perdón. De poner en primer lugar a Dios, iglesia, de preferencia, porque si vemos en el caso de cuando dice, mas a Jacob amé y a Esaú aborrecí, no es que odió, sino que prefirió que el linaje de Jacob naciera el Mesías, que sería el pueblo escogido por Dios. Se trata de preferencias. Poderoso es Dios, aleluya. Ya me brinqué mucho de lo que escribí, es que lo escribo por si no me acuerdo, iglesia, y luego después ya me pierdo. Es en el contexto lo que nos va a ayudar a entender lo que el escritor quiere decir. Juan nos venía diciendo, ama porque de ahí depende nuestra vida cristiana, en el amor. Pero ahora nos dice, hay algo de lo cual no debemos amar, hay algo de lo cual nosotros debemos aborrecer, el amor que destruye al hombre, y esto es el amor al mundo. Cuando Juan está diciendo aquí el mundo, no se está refiriendo al cosmos, a lo que Dios creó, a lo creado, al cielo, a los árboles. No, lo que él está hablando aquí es a la manera de pensar del hombre, a las culturas que se nos han arraigado tanto en nuestro ser. A lo que se está refiriendo es a una perspectiva de visión del mundo, de cómo el mundo ahora en día ve sus necesidades, a cómo culturalmente las personas ven al mundo y cómo viven bajo sus propias creencias, costumbres, formas de ver la vida. Juan no nos está diciendo que rechacemos cada uno de estos aspectos de la cultura, porque gran parte nos ayuda a reflejar la gloria de Dios, tales como los valores. A nosotros se nos han enseñado en nuestro hogar por nuestros padres, a lo mejor ciertas costumbres que no están bien, pero se nos han enseñado valores que aún con esos valores nosotros reflejamos la gloria de Dios. Porque cuando nosotros estábamos pequeños nos decían, a mí, yo lo escuché muchas veces, no nada más de mi madre, ¿verdad? Que decían que si le levantabas la mano a uno de tus padres se te iba a secar la mano, o que te iba a tragar la tierra vivo, tantas cosas, iglesia, que
fueron enseñanzas de nuestros padres que nos ayudaban a obedecer la palabra del Señor, que decía, ¿verdad? El Señor honra a tus padres y a tu madre. Y ahora vemos casos tan perdidos, iglesia, que hay en la sociedad, ¿verdad? Que nunca antes visto, pues yo nunca había visto que los hijos agredieran a los padres, pero ahora por medio de las redes sociales, ¿verdad? Podemos ver cómo hay tanta falta de respeto para los padres. Y es en este aspecto en que Juan está diciendo que aborrezcamos esos pensamientos que la humanidad ha adaptado. Hay ciertas costumbres que no son buenas. Hay costumbres que son buenas, iglesia, para nosotros como seres humanos. Y Sam lo ha dicho varias veces, ¿verdad? A él le gusta mucho ver una serie que se reúne la familia los domingos, ¿verdad? Después de ir a misa, se reúnen, van, comen y dialogan ciertos temas y puntos y los corrigen y todo. Y yo creo que es bueno, son costumbres buenas, que sinceramente muchas de las veces pues se han perdido. Pero entonces vemos que no es de todo, sino que vamos a ir más adelante a cuáles eran esos grandes problemas que Juan estaba viendo en este lugar, o hacia donde iba dirigida, ¿verdad?, esta carta. Lo que Juan nos está diciendo, que no debemos amar e idolatrar pensamientos, valores, comportamientos que sean contrarios a su palabra y a su voluntad. Eso es a lo que Juan quería llegar, iglesia. Esto es lo que Juan nos llama a aborrecer, las armas que el mundo utiliza para destruir al hombre, que se caracterizan por los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y lo peor de todo, iglesia, lo peor de todo, que estas armas están en nosotros mismos. No están fuera de nosotros, sino es el problema que hay en nosotros, están en nosotros. Todos los días hay una lucha con esta carne. Ahora tenemos bien en claro de que nosotros o el hombre por ninguna obra humana puede alcanzar salvación. Bien lo dijo Pablo, ¿verdad? En Éfeso, no hay obra humana, ¿verdad? No es por obras para que nadie se gloríe, solamente por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero si bien es cierto, se nos han dado normas que debemos obedecer, se nos ha preparado buenas obras para que andemos en ellas. Una de ellas es amar, buscar la santidad, obedecer la palabra y apartarnos de los deseos pecaminosos, apartarnos, iglesia, de este mundo. De este mundo, de cómo lo ve. Es que yo quiero enfatizar mucho que no es el mundo de la tierra, sino lo que el mundo ahorita cree, lo que el mundo ahorita anhela, en lo que el mundo ahora tiene puesto su corazón. Eso es lo que debemos aborrecer. Juan destaca 3 cosas que el mundo promete pero no puede cumplir. La primera de ellas, el mundo no puede darnos lo que necesitamos. El anhelo del hombre humano es ser amado y amar. El hombre siempre busca llenar un vacío que hay en su corazón en todo tipo de cosas, iglesia. En todo deseo de la carne, en todo deseo de nuestros ojos y en toda vanagloria. Y muchas de las veces nos equivocamos de amar. Lejos de amar a Dios, amamos a lo que nos da satisfacción. Por eso Juan nos dice, no amen al mundo, porque amar al mundo es no amar a Dios. Quitar del lugar que Dios se merece para poner aquello que tanto deseamos, aquello que nos trae satisfacción momentánea. Porque aquí también Juan nos dice, ¿verdad?, que solamente los que esperan en Jehová, ellos tendrán la esperanza, ¿verdad?, esperar en Jehová. El mundo nunca va a ser suficiente para darnos plena felicidad y gozo, iglesia. Porque todo lo que
ofrece es momentáneo. El dinero se acaba, iglesia. La juventud se termina. Ya cuando menos acuerdes, ya se nos están saliendo la cana, se nos están notando las arrugas. Cuando menos acordamos, iglesia, la juventud se nos terminó. El hombre nos falla. Poner la confianza en el hombre, no hay hombre que no nos vaya a fallar. Todos los hombres fallan. Y lo material se termina. Por más nueva casa que te compres o por más nuevo carro que compres, 2, 3 años se deteriora. Nada de esto es malo. Pero el ponerlo antes que Dios, ahí es donde radica el problema. En el deseo que nosotros tenemos en nuestros corazones. Ahí es donde radica el verdadero problema. No hay esperanza en lo que el mundo ofrece. Lo que el hombre necesita es a Dios, no lo que el mundo tanto nos ofrece. El hombre necesita a Dios, iglesia, pero nos cuesta tanto trabajo porque es negarnos a nosotros mismos y no nos gusta, iglesia. Nos gusta sentirnos satisfechos. La segunda cosa, el mundo no puede dar lo que promete. Y vemos aquí, vamos a desarrollarnos un poquito más en este punto. En el versículo 16, ¿verdad? Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Esto es uno de los versículos, iglesia, más importantes de la Biblia. Y yo sé que hay muchos versículos muy importantes, incluso toda la Biblia es importante, pero es uno de los versículos más importantes de la Biblia. Aquí nos mencionan las 3 armas poderosas que se han usado para destruir al hombre. Y lo podemos ver en Génesis 3:6, en el huerto del Edén. Podemos ver cómo estas armas han destruido, han traído, lejos de traer satisfacción, que era lo que el hombre buscaba, trajo muerte, iglesia. Vemos la mujer que vio el árbol que era bueno para comer. Aquí vimos la lujuria de la carne, el deseo de la carne. El hombre siempre quiere más, iglesia, porque Dios le había dicho a la mujer, de todo este árbol podrás comer. Solamente le prohibió uno y ese lo quería ella. Ese era la lujuria de la carne. Y luego vemos que lo vio que era apetitoso a los ojos. Vemos la lujuria de los ojos, que ella lo miraba y lo codiciaba. Y era codiciable para alcanzar sabiduría. Aquí vemos la vanagloria de la vida. ¿Qué le dijo la serpiente? No morirás, sino que sabe Dios que vas a ser como Él. Aquí vemos cómo la mujer buscaba la vanagloria de la vida. Estas 3 armas fueron las que trajeron muerte a la vida del hombre, iglesia. Estas 3 armas fueron las que destruyeron al hombre. El hombre buscaba cierta satisfacción de llenar aquel vacío, pero más sin en cambio trajo muerte. Hallaron muerte en la desobediencia, porque Dios les había mandado que de todo árbol podían comer, pero de ese no podían comer. Pero hubo un hombre que lo venció. Estas 3 armas fueron conquistadas por Jesús en el desierto cuando vino la tentación. Cuando Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu, vino Satanás y también lo tentó con estas 3 armas, iglesia. Satanás viene y le dice, haz que estas piedras se conviertan en pan. La concupiscencia de la carne. ¿Ustedes creen, iglesia, que Jesús no venía con hambre? Venía de un ayuno de 40 días y 40 noches. Imagínate si uno con unas pocas horas, ¿cómo se siente? Con dolor de cabeza, que te quieres a comer al mundo entero. La necesidad que tenía Jesús de comer, y Satanás le dice, haz que estas piedras se conviertan en pan.
Ahí estaba haciendo la concupiscencia de la carne. Luego le muestra todos los reinos de este mundo y le dice, si postrado me adorares, todo esto te daré porque estos reinos me fueron dados. Él estaba mostrando, iglesia, a Jesús que le podía dar todo eso. La lujuria, aquí podemos ver la lujuria de los ojos. Y finalmente, desde el pináculo del templo le dice, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará que te guarde. Pero ni siquiera el orgullo de la vida pudo llevar al Salvador a pecar, iglesia. Porque él podía haber dicho, sí soy hijo de Dios y sí me puede rescatar. Pero aún y eso, él vino a obedecer a Dios. Él prefirió por amor a nosotros obedecer a lo que había sido mandado. Y gracias a su testimonio es que fue apto para morir por nosotros, iglesia. Estas tres armas que se han usado desde el principio y se siguen usando frecuentemente en contra de nosotros, creo que es de suma importancia, iglesia, que pongamos una lupa en nuestra vida, que hablemos de ellas, que busquemos cómo detener esas armas que se han usado contra nosotros. Los deseos de la carne apelan a nuestros apetitos, deseos, antojos, lujuria y pasiones. Y el ser humano, lejos de obedecer a Dios, se inclina a sus propios deseos, a sentirse satisfecho. Cedemos a la carne porque somos pecadores, iglesia. No somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores. El pecado es atractivo y tentador, nos atrae como pez al anzuelo. Y a veces como que lo queremos disfrazar, es que es algo bueno para mí. No, iglesia. Si es algo que te está robando la paz, si es algo que te está sacando de la comunión con Dios, no es de Dios. Porque nos gusta sentirnos satisfechos. Los deseos de los ojos apelan a nuestros afectos. Los ojos son la ventana de la mente. Porque ahí están los deseos pecaminosos. Los ojos fueron aquellos que llevaron a David a matar, iglesia, y a cometer adulterio. Fueron los ojos porque él miró a la mujer de Urías, se lo atrajo y entonces cometió el acto. Tenemos que tener mucho cuidado, iglesia. Los hombres, al ser criaturas visuales, debemos estar en guardia, teniendo cuidado en lo que vemos y no contaminarnos por lo que entra por nuestros ojos. Cuidemos, iglesia, lo que vemos. Tenemos que tener mucho cuidado, iglesia. A veces decimos, no, es que nada más es un ratito, no, nada más es esto. Tenemos que tener cuidado con lo que vemos, iglesia, porque eso entra hasta nuestra mente y nuestro corazón. Recuerda siempre que es una de las armas que se ha usado para destruir al hombre. Y ahora el último, ¿verdad? El orgullo de poseer. Apela a nuestras ambiciones. Es vanagloria, jactancia o arrogancia. Hoy en día, iglesia, hay una mentalidad tan, dice Isaac a veces cuando dice así, tan pobre, que piensan que han alcanzado tanto, pero es una mentalidad tan mal, tan pobre, el creer que el poseer algo nos va a aportar a nosotros valor cuando no es así. El creer el que yo puedo alcanzar algo me va a añadir algo de valor a mí, iglesia. Cuando venimos a los pies de Cristo, iglesia, podemos ver que ante los ojos de Dios todos valemos lo mismo porque se pagó un precio
que fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Tanto de aquel que tiene posesiones y heredades como el que tiene menos o el que no tiene nada, se ha pagado el mismo precio, la sangre del Cordero. Se pagó un precio, una deuda impagable, iglesia. Todos tenemos valor, pero el hombre quiere aparentar, iglesia, lo que no es. No me recuerdo si fue Gravis en una ocasión que lo escuchamos predicar. Decía él, el hombre está tan afanado por trabajar y por alcanzar cosas y aparentar una vida que ni siquiera a la gente le importa. A la gente, menos aquí en los Estados Unidos, aquí estamos enfocados trabajo, casa, hijos, iglesia. No le interesa en lo absoluto cuánto te hayas matado por alcanzar aquella heredad que tienes a la demás gente, iglesia. Enfócate en lo que verdaderamente importa, iglesia, que es obedecer y agradar a Dios. Si estás bendecido, gloria a Dios, porque todo procede de Él. Pero que nosotros no esté la vanagloria de la vida. Y si no tienes mucho económico o muchos bienes, dice la Biblia, con que tengamos sustento y abrigo, estar contentos. Porque Dios tiene cuidado de nosotros. Lo que Dios nos permita tener, gloria a Dios. Y lo que no, también gloria a Dios, iglesia, porque Él conoce y sabe mis necesidades. Y Él conoce lo que hay en nuestros corazones. Hay personas tan inteligentes que obtienen logros que se los acreditan ellos mismos, pero déjame decirte que también la inteligencia de todos nosotros o el conocimiento proviene de Dios. Todo es de Él, por Él y para Él, iglesia. Nada es de nosotros. Y un pastor americano, no sé cómo se pronuncia su nombre, pero es A.W. Tozer, dice esas palabras: en la naturaleza caída del hombre existe la necesidad de poseer y siempre poseer. Los pronombres mi y mío parecen bastante inocentes en la letra impresa, pero su uso constante y universal es significativo. Expresan la naturaleza del viejo hombre adámico, aquel que quiere alcanzar lo que se le prohibió. Son síntomas verbales de nuestra profunda enfermedad, iglesia, las cuales se han convertido en algo necesario para nosotros. Porque nosotros pensamos que necesitamos un carro nuevo para poder venir a la iglesia, porque nosotros necesitamos tener economía para poder ayudar. No, iglesia, lo que el hombre necesita es que Dios haga una transformación en el corazón del hombre. Lo que el hombre necesita es a Dios, iglesia, porque en Él encontramos la verdadera paz y el verdadero amor para ayudar aún de lo que no tengo. No necesitamos que se nos dé algo, necesitamos a Cristo, iglesia. El hombre está tratando de llenar un vacío que solamente Dios lo puede llenar. Y ya para concluir, no sé ni cuánto llevo, le dije que iba a durar poquito, pero ya hice los 30, sí, ya, gloria a Dios, ya unos 5 más. Ya para concluir, quiero mencionar de un hombre que habla la Biblia que no se sabe mucho, pero es triste lo que se sabe de él. Este hombre se llama Demas, y la primera vez que escuchamos hablar de él fue en Colosenses 4:14, cuando Pablo manda una carta a los colosenses, ¿verdad? Y manda saludos de Lucas y de Demas como compañeros y colaboradores de Pablo. Y ya no se escucha hablar de él más mucho tiempo después, en la segunda carta de Timoteo 4:10, casi al final de las últimas cartas de Pablo, donde encontramos a Pablo anticipando su ejecución y le dice a Timoteo: ven pronto a verme, porque Demas me ha abandonado.
amando más al mundo. Imagina, yo no sé tu iglesia, pero yo me imagino al apóstol Pablo deshaciéndose al escribir esta carta diciendo eso. Y no porque un compañero de él lo había abandonado, iglesia, no, porque Demas había amado más al mundo. Es una triste historia, iglesia, que está pasando, que pasó en aquel entonces, iglesia, y que hoy en día se ve más. Donde el ser humano o donde el cristianismo se ha enfocado tanto en el mundo y en los deseos de esta carne que en lo que verdaderamente importa. Iglesia, ama a Dios por sobre todas las cosas. Ama a Dios porque Él nos amó primero y a través de su Hijo nos demostró aquel grande amor. Y si en alguien queremos ver el ejemplo de que no tuvo orgullo ni vanagloria del hombre, ese es Jesús. Jesús nos presenta un contraejemplo. Con esto ya voy a terminar, iglesia. Él era el hijo de un simple carpintero, el hijo de una familia pobre. En cuanto a la vanagloria de la vida, dijo, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. En cuanto al orgullo por el linaje, él dijo, ¿acaso de Nazaret podrá salir algo bueno? En cuanto al orgullo por influencia, de él decían que era amigo de los recaudadores de impuestos y de los pecadores. En cuanto al orgullo por inteligencia, él dijo, no hago por mí mismo lo que hago, sino que hago según lo que mi Padre me ha enseñado. En cuanto al orgullo de la voluntad propia, él dijo, Señor, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo, sino que se haga tu voluntad. Qué gran humildad podemos encontrar en nuestro Señor Jesucristo. En la vida de Jesús vemos un claro ejemplo de vivir para hacer la voluntad de Dios antes que mi propia voluntad, antes que mi propio deseo, iglesia. Hay que hacer la voluntad de Dios. Dice Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Pon a Jesús en primer lugar de tu vida, iglesia. Y yo con este mensaje, iglesia, te dejo. Espero en Dios que haya sido, ¿verdad?, bendición para tu vida. Espero en Dios que el siguiente servicio nos podamos gozar el día domingo, el día miércoles que viene, ¿verdad? Si Dios lo permite que yo predique, que sea Dios usando la vida de nosotros, iglesia, para que esta palabra y la que se siga predicando, no solamente la vénganos y la escuchemos, sino que váyanos allá a demostrar que nosotros vivimos la palabra. Que el Señor les bendiga grandemente y así dejo el lugar a quien corresponde.